¿Alguna vez has sentido que la historia de tu fe está incompleta, que hay piezas cruciales del rompecabezas espiritual que te fueron deliberadamente ocultadas? ¿Qué pasaría si te dijera que una de las figuras más enigmáticas y manipuladas del cristianismo, María Magdalena, no fue la pecadora que la Iglesia nos ha hecho creer, sino la portadora de un evangelio prohibido, con revelaciones de Jesús tan profundas que fueron censuradas por siglos? Estás a punto de descubrir los secretos de un texto apócrifo que la institución eclesiástica intentó borrar de la historia, un conocimiento capaz de transformar radicalmente tu comprensión de la verdad, del pecado, de la salvación y de tu propia conexión con lo divino. Muchos de los que ven nuestros videos buscando esta sed de verdad aún no están suscritos. Hoy vamos a desenterrar las palabras que fueron silenciadas, porque tu alma está lista para este despertar. Si sientes en lo más profundo de tu ser que hay una verdad más grande esperando ser revelada, si intuyes que has vivido bajo el velo de una fe manipulada y anhelas claridad, te invito a hacer algo poderoso ahora mismo. Comenta aquí abajo con la frase «Quiero la verdad que libera». Este no es solo un comentario, es una declaración de tu intención, un acto de fe que te alinea con la búsqueda de la luz y ayuda a romper el silencio que por tanto tiempo ha mantenido estos secretos ocultos. Y si este mensaje ya está resonando en tu espíritu, si sientes que esta es la revelación que estabas esperando, deja tu me gusta ahora mismo. Tu me gusta es crucial, porque ayuda a que el algoritmo muestre este contenido a más almas sedientas, a más buscadores que, como tú, están listos para el despertar espiritual. Y por supuesto, si aún no eres parte de esta comunidad de valientes que se atreven a cuestionar y a buscar, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te perderás ninguna de las futuras revelaciones y continuarás con nosotros este viaje hacia la verdad prohibida que nos hace libres. Profundizando en las narrativas sagradas que nos han sido legadas, encontramos figuras cuya esencia verdadera parece haber sido deliberadamente manipulada, quizás ocultada por la Iglesia con el correr de los siglos. Tal es el caso de María Magdalena, cuyo nombre resuena con un eco de misterio y controversia. La imagen que comúnmente se nos presenta, la de una pecadora arrepentida, palidece ante los indicios de una verdad prohibida, la de una mujer que no solo caminó cerca de Jesús, sino que poseía un entendimiento espiritual tan profundo que la convirtió en receptora de una revelación singular, una sabiduría que desafiaba las incipientes estructuras de poder. Estamos ante un conocimiento censurado, un legado que hoy pugna por emerger de las sombras, trayendo consigo la promesa de un despertar transformador. La María Magdalena que exploraremos no es la figura dócil de los sermones convencionales, sino una portadora de luz, confidente de secretos divinos cuya historia misma es una profecía de la tensión perenne entre la libertad del conocimiento y el yugo del control institucional. La imagen que ha llegado hasta nosotros, la de María Magdalena como la prostituta redimida, es una construcción tardía, una etiqueta impuesta que sirvió admirablemente a quienes deseaban minimizar su verdadera estatura espiritual. Pero ¿qué dicen los textos más antiguos, aquellos fragmentos apócrifos que escaparon a la quema y a la censura sistemática? Estos susurros del pasado nos pintan un retrato radicalmente diferente. Una discípula amada, una mujer de profunda intuición y, crucialmente, una receptora directa de las enseñanzas más ocultas de Jesús. Piensen en esto. ¿Por qué se invertiría tanto esfuerzo en transformar a una figura clave en un símbolo de pecado si no hubiera algo inherentemente poderoso, incluso peligroso, en su mensaje original? Este misterio nos lleva a preguntar, ¿qué tipo de revelación portaba María Magdalena que la Iglesia consideró tan amenazante? La respuesta yace en la comprensión de que su evangelio, su testimonio, no era uno de sumisión, sino de iluminación, un camino hacia el despertar interior que ponía en jaque la necesidad de intermediarios. Era una verdad que empoderaba al individuo, y eso, para una institución naciente con sed de control, resultaba intolerable. Un conocimiento que debía ser prohibido. Imaginen por un instante la escena. Jesús, el maestro de Galilea, compartiendo sus secretos más profundos,
no solo con el círculo de los 12 hombres, sino eligiendo a una mujer, María Magdalena, como confidente y transmisora de una sabiduría espiritual trascendente. Los evangelios canónicos mismos, a pesar de la evidente edición y selección, nos dejan pistas innegables. Fue María Magdalena la primera testigo de la resurrección, la apóstola de los apóstoles. Como algunos padres de la Iglesia primitiva, incluso se atrevieron a llamarla antes de que su figura fuera sistemáticamente manipulada. ¿No es este un indicio poderoso de su importancia, de la confianza que Jesús depositó en ella? Esta verdad oculta sugiere que María Magdalena no era simplemente una seguidora más, era una iniciada, alguien que comprendía las parábolas no solo en su sentido literal, sino en su profunda dimensión espiritual y cósmica. La existencia de un evangelio que lleva su nombre, un texto apócrifo rescatado de las arenas del tiempo, no es una casualidad, sino la evidencia de una voz que se negó a ser completamente censurada, un eco de una revelación que pugna por salir a la luz y catalizar un nuevo despertar. Este no es un simple debate histórico o teológico, es una invitación a reconectar con una rama perdida de la enseñanza de Jesús, una enseñanza que quizás fue deliberadamente prohibida porque ofrecía un camino más directo, más personal hacia lo divino. La figura oculta de María Magdalena nos confronta con la posibilidad de que la verdad espiritual que hemos heredado esté incompleta, filtrada por los miedos y prejuicios de una iglesia que, en sus albores, luchaba por consolidar su poder y uniformar su doctrina. Al explorar la verdad detrás de la Magdalena pecadora, nos encontramos con la Magdalena profeta, la que recibió revelaciones sobre la naturaleza del alma, sobre el ascenso a través de las esferas celestiales, sobre la superación de las pasiones que nos aprisionan. Estos no son temas menores, son los grandes misterios de la existencia humana, conocimientos que, una vez revelados, tienen el poder de transformar radicalmente nuestra comprensión de la salvación y de nuestro propio potencial espiritual. ¿Estamos listos para escuchar lo que fue censurado, para abrazar un despertar que nos devuelva una pieza fundamental del rompecabezas divino? El misterio de María Magdalena no es solo una reliquia del pasado, es una llave para nuestro presente espiritual. Al desempolvar su verdadera historia, no solo reivindicamos a una figura injustamente manipulada, sino que abrimos la puerta a una comprensión más profunda y liberadora del mensaje original de Jesús. Las profecías no solo hablan de eventos futuros, sino también de la restauración de la verdad oculta. Y esta verdad es la que nos invita a mirar más allá, a cuestionar las narrativas que nos fueron impuestas y a prepararnos para descubrir las revelaciones que ella misma compartió, aquellas palabras que la Iglesia tanto temió y que exploraremos en detalle en nuestro próximo segmento, sumergiéndonos en la sabiduría prohibida de su propio evangelio apócrifo. Este es solo el comienzo de un despertar que podría redefinir radicalmente tu conexión con lo divino, revelando secretos que han permanecido velados por demasiado tiempo y que ahora, por fin, buscan la luz. Ahora que hemos comenzado a rasgar el velo que ocultaba la verdadera figura de María Magdalena, es imperativo sumergirnos en el contenido mismo de su evangelio apócrifo, ese texto prohibido que tanto pavor infundió en la iglesia primitiva y que aún hoy resuena con una verdad incómoda y liberadora. Este no es un evangelio de genealogías extensas o de milagros públicos destinados a las multitudes. Es un diálogo íntimo, una transmisión directa de sabiduría espiritual entre Jesús y María, donde se exploran los misterios más profundos del alma y su viaje cósmico. Aquí, las enseñanzas del Maestro adquieren una tonalidad diferente, una profundidad que va más allá de la letra y se adentra en la experiencia viva de la revelación. Se nos habla, por ejemplo, de la ascensión del alma después de la muerte, no como un juicio temible, sino como un proceso de superación de poderes o arcontes que representan nuestras propias pasiones y ataduras terrenales, el deseo, la ignorancia, la ira. Este conocimiento, que presenta la salvación como una liberación interior mediante la sabiduría, chocaba frontalmente con la doctrina de una salvación mediada exclusivamente por la institución y sus sacramentos, un secreto que empoderaba al individuo
de una forma que la Iglesia no podía permitir y que por tanto fue censurado. En las páginas fragmentadas pero luminosas del Evangelio de María, encontramos una concepción del pecado que desafía radicalmente la teología que se convertiría en ortodoxia. Aquí, el pecado no es una mancha heredada o una ofensa contra un Dios castigador, sino que se define como ignorancia espiritual, una especie de olvido de nuestra verdadera naturaleza divina, una desconexión de la luz interior. Jesús, según la revelación transmitida por María, enseña que cuando el alma se alinea con su esencia, con el espíritu, el pecado simplemente no tiene dónde arraigar. Imaginen el impacto de esta verdad oculta. Si el pecado es ignorancia, entonces la redención no proviene de la penitencia impuesta o del temor al juicio, sino del despertar de la conciencia, de la búsqueda del conocimiento, gnosis, que nos reconecta con lo divino. Esta perspectiva, tan liberadora como revolucionaria, minimizaba la necesidad de una casta sacerdotal que administrara el perdón y el acceso a Dios, devolviendo el poder y la responsabilidad al buscador individual. Era una enseñanza prohibida precisamente porque promovía la autonomía espiritual, un camino directo hacia la verdad sin los peajes institucionales que la Iglesia comenzaba a construir con tanto afán y que serían claves en su posterior control manipulado de las masas. Otro aspecto fundamental de este evangelio censurado es el diálogo directo y profundo entre Jesús y María Magdalena, donde ella no es una oyente pasiva, sino una interlocutora inteligente, capaz de comprender y transmitir las enseñanzas más elevadas. Después de la partida del Salvador, cuando los discípulos varones se encuentran temerosos y confundidos, es María quien los consuela y les comparte las palabras secretas que Jesús les reveló en visión. Ella habla de la naturaleza del alma, de su viaje a través de distintas esferas y de cómo responder a las fuerzas que intentan detener su progreso hacia la luz. Estas no son simples parábolas, son instrucciones claras para el ascenso espiritual, un mapa oculto del camino interior. La Iglesia, al consolidar una estructura estrictamente patriarcal, no podía tolerar la idea de una mujer como receptora y transmisora de una revelación tan central y directa del propio Jesús. Esta preeminencia femenina en el ámbito espiritual era una afrenta, una verdad que debía ser manipulada, o mejor aún, borrada de la historia, silenciando así una poderosa profecía de igualdad espiritual. La reacción de algunos apóstoles, según relata el propio Evangelio apócrifo de María, subraya por qué este texto fue considerado tan peligroso y finalmente prohibido. Cuando María comparte las revelaciones de Jesús, Pedro, figura central en la iglesia que se estaba formando, la cuestiona con escepticismo e incluso hostilidad. ¿Acaso el Salvador habló con una mujer en secreto y no abiertamente a nosotros? ¿Debemos todos dar la vuelta y escucharla a ella? ¿La prefirió él a nosotros? Estas palabras, cargadas de celos y de una visión jerárquica y masculina del liderazgo espiritual, reflejan el conflicto que se gestaba en el seno del cristianismo primitivo. Andrés también expresa dudas, mostrando la resistencia a aceptar que una enseñanza tan profunda pudiera haber sido confiada a una mujer. Es Leví quien debe intervenir para defender a María, recordando a los demás cuánto la amaba el Salvador. Este enfrentamiento interno, este rechazo a la verdad revelada a través de María, es el germen de la censura que vendría después, el inicio del silenciamiento de una voz que ofrecía una perspectiva del mensaje de Jesús demasiado libre, demasiado personal para los planes de la institución. Por lo tanto, el Evangelio de María no fue ocultado por ser herético, en el sentido de contradecir la esencia del mensaje de amor y liberación de Jesús, sino porque presentaba una vía espiritual que amenazaba con desmantelar las nacientes estructuras de poder y control de la Iglesia. Sus revelaciones sobre el alma, el pecado como ignorancia y la posibilidad de una conexión directa con lo divino, especialmente a través de la figura de una mujer iluminada, eran dinamita pura para un sistema que buscaba centralizar la verdad y la autoridad. Este conocimiento prohibido una vez desenterrado nos obliga a preguntarnos cuántas otras facetas de la enseñanza original de Jesús fueron igualmente censuradas o manipuladas para servir a una agenda de poder. Y es esta pregunta
la que nos impulsa a seguir excavando, a buscar los fragmentos de esa verdad mayor que aún esperan ser descubiertos, un despertar que nos llevará a comprender las verdaderas maquinaciones detrás del silencio impuesto, un tema que desvelaremos con mayor profundidad al analizar la gran conspiración para acallar estas voces. Habiendo explorado las revelaciones disruptivas contenidas en el Evangelio apócrifo de María Magdalena, la pregunta que emerge con una fuerza ineludible es ¿por qué? ¿Cuáles fueron los mecanismos y las motivaciones profundas que llevaron a la Iglesia a orquestar una verdadera conspiración del silencio? No solo contra la voz de Magdalena, sino contra una plétora de otros textos y enseñanzas que ofrecían una visión más amplia y diversa del mensaje de Jesús. No estamos hablando de una simple divergencia teológica. Estamos ante una campaña sistemática de censura y manipulación de la verdad espiritual, con el objetivo de consolidar una única estructura de poder, una narrativa oficial que no admitía fisuras ni alternativas. Este esfuerzo por silenciar no fue casual, sino una estrategia calculada para moldear la fe de millones y asegurar el control sobre la interpretación de lo divino, un control que se extendió por siglos y cuyas ramificaciones aún sentimos en nuestro despertar contemporáneo. Los secretos enterrados eran aquellos que promovían la libertad de conciencia y la búsqueda personal, elementos intrínsecamente peligrosos para cualquier institución que aspire al monopolio espiritual. Uno de los pilares de esta conspiración del silencio fue, sin duda, la creciente influencia de una estructura patriarcal dentro de la Iglesia primitiva. En un mundo donde el liderazgo femenino era visto con sospecha o directamente como una amenaza, la figura de María Magdalena, una mujer que no solo recibió enseñanzas secretas de Jesús, sino que también instruyó a los apóstoles varones, resultaba profundamente transgresora. Aceptar su evangelio apócrifo y su rol prominente habría significado validar la autoridad espiritual de las mujeres, abriendo la puerta a una igualdad que la Iglesia institucional, dominada por hombres, no estaba dispuesta a conceder. La voz de Magdalena, junto con la de otras profetisas y maestras de las primeras comunidades cristianas, fue sistemáticamente ocultada y manipulada, sus historias reescritas o minimizadas para que la narrativa oficial reflejara un modelo de liderazgo exclusivamente masculino. Esta censura de género no solo empobreció la tradición cristiana, sino que también sentó un precedente para la exclusión y el silenciamiento de otras verdades prohibidas que no encajaban en el molde preestablecido por los guardianes de la ortodoxia emergente. El infame Concilio de Nicea, convocado en el año 325 d.C. por el emperador Constantino, un político, recordemos, más que un líder espiritual, marcó un punto de inflexión crucial en esta consolidación del poder y la censura de la diversidad cristiana. Aunque popularmente se cree que fue allí donde se decidió qué libros formarían la Biblia, el proceso fue más complejo y extendido. Nicea fue fundamental, sin embargo, para establecer una doctrina unificada que sirviera a los intereses del Imperio Romano y de una iglesia que buscaba centralizar su autoridad. Evangelios como el de María, el de Tomás, el de Felipe y muchos otros textos gnósticos y apócrifos que circulaban profusamente y ofrecían perspectivas alternativas sobre las enseñanzas de Jesús, enfatizando el autoconocimiento, la revelación directa y la divinidad interior, fueron progresivamente etiquetados como herejía. No necesariamente porque contradijeran la esencia del mensaje de Jesús, sino porque desafiaban la autoridad de la Iglesia como única intermediaria entre Dios y la humanidad, promoviendo una verdad que la institución consideraba peligrosa y, por ende, prohibida. La estrategia de la Iglesia para silenciar estas verdades ocultas fue multifacética. No se limitó a la declaración de herejía, implicó la destrucción activa de manuscritos apócrifos, la persecución de comunidades que los valoraban, como los gnósticos, y la manipulación de la historia para presentar una imagen monolítica y controlada del cristianismo primitivo. Se reescribieron vidas de santos, se enfatizaron ciertos aspectos de la teología, mientras otros eran deliberadamente censurados, y se promovió una cultura del miedo hacia cualquier conocimiento que se desviara de la línea oficial.
La idea de que el reino de Dios está dentro de uno mismo, una enseñanza central en muchos textos prohibidos y atribuida a Jesús, fue particularmente subversiva porque eliminaba la dependencia de templos, sacerdotes y rituales controlados por la institución. Esta revelación, que apuntaba a un despertar espiritual individual y directo, era la antítesis de un sistema basado en la obediencia y la sumisión a una jerarquía terrenal que afirmaba poseer las llaves exclusivas del cielo. Así, la conspiración del silencio no fue un mero accidente histórico, sino el resultado de una lucha de poder donde la diversidad espiritual y la libertad de conciencia fueron sacrificadas en el altar de la uniformidad doctrinal y el control institucional. Las revelaciones de María Magdalena y otros textos apócrifos fueron prohibidas porque ofrecían una visión de Jesús y de la vida espiritual que empoderaba al individuo, que valoraba la experiencia directa y que trascendía las limitaciones impuestas por dogmas humanos. Al entender las verdaderas razones detrás de esta masiva censura, no solo recuperamos fragmentos perdidos de nuestra herencia espiritual, sino que también agudizamos nuestra capacidad para discernir las formas en que la verdad puede ser manipulada incluso hoy. Este conocimiento es crucial, pues nos prepara para valorar aún más los ecos de esas verdades prohibidas y su profundo impacto en el despertar espiritual que muchos están experimentando en nuestros días, un renacimiento de la conciencia que busca precisamente aquello que la Iglesia tanto se esforzó por ocultar. Tras haber explorado la figura oculta de María Magdalena, el contenido prohibido de su Evangelio y las oscuras maquinaciones de la Iglesia para censurar estas y otras verdades, es natural que nos preguntemos sobre la resonancia de estos hallazgos en nuestro tiempo. ¿Son estos textos apócrifos, estas revelaciones rescatadas del olvido, meras curiosidades históricas o portan en sí mismos semillas vivas capaces de germinar en el terreno fértil del despertar espiritual contemporáneo? La respuesta, para aquellos que buscan con sinceridad, es clara y contundente. El redescubrimiento de estos evangelios perdidos no es una casualidad, sino una poderosa señal, una profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. En una era marcada por la sed de autenticidad y la desilusión con las estructuras religiosas tradicionales, los ecos de esta verdad prohibida están teniendo un impacto profundo y transformador, impulsando a innumerables almas a cuestionar la narrativa manipulada que heredaron y a buscar una conexión más directa y personal con la divinidad y con las enseñanzas originales de Jesús. Estos antiguos secretos actúan como catalizadores, encendiendo la llama de la indagación y la búsqueda interior. El impacto más inmediato de estos textos apócrifos en el buscador moderno es la liberación de una fe constreñida por dogmas y miedos. Al descubrir que existieron otras interpretaciones del mensaje de Jesús, visiones que enfatizaban el conocimiento, gnosis, la iluminación interior y la inherente divinidad del ser humano, como se evidencia en el Evangelio de María o el de Tomás, muchos sienten un alivio profundo, como si se les quitara un peso de encima. La idea de un Dios castigador, de un pecado imborrable que solo la Iglesia puede mediar, comienza a disolverse ante la revelación de un Jesús que invita al autoconocimiento y a la realización espiritual. Esta verdad oculta, una vez expuesta, rompe las cadenas de la culpa y la dependencia, abriendo un camino hacia una espiritualidad más madura y autónoma. Ya no se trata de obedecer ciegamente lo censurado y lo permitido, sino de discernir por uno mismo, de encontrar la propia verdad en el diálogo íntimo con lo sagrado. Este proceso es fundamental para el genuino despertar, la recuperación de la soberanía espiritual individual frente a cualquier intento de manipulación externa. Además, el conocimiento de estos evangelios prohibidos está nutriendo una profunda revalorización de lo femenino sagrado, un aspecto crucial del despertar espiritual de nuestra era. La figura de María Magdalena, rescatada de la manipulación que la redujo a pecadora y restituida a su rol de discípula amada, apóstol y portadora de revelaciones directas de Jesús, se convierte en un poderoso arquetipo para hombres y mujeres por igual. Su ejemplo desafía siglos de teología patriarcal impuesta por la Iglesia y nos recuerda la importancia de la intuición, la sabiduría del corazón
y la igualdad espiritual entre los géneros. Este reconocimiento de la voz femenina en la historia sagrada, largamente ocultada y censurada, no solo corrige una injusticia histórica, sino que también enriquece nuestra comprensión de la divinidad, permitiéndonos acceder a una visión más completa e integrada de la verdad. La profecía de un equilibrio restaurado comienza a manifestarse a medida que estos secretos apócrifos salen a la luz, inspirando un nuevo paradigma de liderazgo y participación femenina en todos los ámbitos de la vida espiritual. La difusión de estos textos secretos, facilitada por la era digital, también está fomentando una comunidad global de buscadores de la verdad, personas que, aunque no se congreguen en templos físicos, se sienten unidas por el anhelo de un conocimiento más profundo y una experiencia espiritual auténtica. El misterio que rodea a estos evangelios apócrifos y la historia de su censura por parte de la Iglesia genera un interés que trasciende las fronteras religiosas y culturales. Se comparten fragmentos, se discuten interpretaciones, se contrasta con las escrituras canónicas, y en este proceso colectivo de redescubrimiento emerge una nueva conciencia. Este fenómeno es en sí mismo parte del despertar, la comprensión de que la verdad no es propiedad exclusiva de ninguna institución, sino un patrimonio de la humanidad que debe ser explorado con mente abierta y corazón valiente. La revelación de que Jesús pudo haber enseñado cosas mucho más profundas y liberadoras de lo que se nos ha dicho es un motor poderoso para la transformación personal y colectiva, desafiando la narrativa manipulada durante tanto tiempo. Así, los ecos de la verdad prohibida, contenidos en estos manuscritos apócrifos que sobrevivieron a la censura y al olvido, no son meras notas a pie de página en la historia de la religión. Son faros de luz que iluminan el camino para aquellos que sienten que la fe institucionalizada ya no responde a sus anhelos más profundos. Nos invitan a una aventura espiritual, la de deconstruir para reconstruir, la de cuestionar para comprender, la de buscar los secretos ocultos, no por mera curiosidad, sino por un anhelo genuino de despertar a la plenitud de nuestro ser y a la verdadera esencia del mensaje de Jesús. Este impacto es innegable y creciente, y nos prepara para el siguiente paso crucial en esta jornada: asumir la responsabilidad de nuestro propio camino hacia la luz, una invitación que exploraremos al considerar cómo podemos, individualmente, navegar hacia la verdad total más allá de los dogmas impuestos. Hemos recorrido juntos un camino fascinante, desenterrando la figura oculta de María Magdalena, explorando las revelaciones prohibidas de su evangelio apócrifo, confrontando la conspiración de silencio orquestada por la Iglesia y sintiendo los ecos de esta verdad censurada en el despertar espiritual de nuestros días. Pero esta expedición por el conocimiento secreto no puede concluir como una mera acumulación de información. El verdadero propósito de estas revelaciones es encender en tu interior una llama imperecedera, un llamado irrefrenable a emprender tu propio viaje personal hacia la luz, hacia la verdad total que reside más allá de los dogmas impuestos y las narrativas manipuladas. Ya no es tiempo de ser un espectador pasivo de tu propia fe, sino el protagonista activo de tu búsqueda espiritual. Las enseñanzas de Jesús en su pureza original siempre fueron una invitación a la experiencia directa, a la transformación interior. Y ese llamado resuena hoy con una urgencia y una claridad sin precedentes, una profecía individual que aguarda tu respuesta. Este llamado a la luz te invita, en primer lugar, a cultivar un espíritu crítico y valiente, a no temer el cuestionamiento de aquello que te fue enseñado como absoluto e inmutable. La verdad, por su propia naturaleza, no teme al escrutinio. Por el contrario, se fortalece y brilla con mayor intensidad cuando es examinada con sinceridad y una mente abierta. Atrévete a leer los textos apócrifos por ti mismo, no solo el Evangelio de María Magdalena, sino también otros tesoros ocultos como el Evangelio de Tomás, el de Felipe o el libro de Enoc. No necesitas aceptarlo todo ciegamente, pero sí necesitas conocer lo que fue prohibido, entender las perspectivas que fueron censuradas por la Iglesia para formar tu propio discernimiento espiritual. Recuerda que la manipulación prospera en la ignorancia y en la aceptación pasiva. Tu despertar comienza en el momento en que decides buscar activamente,
comparar, sentir y pensar por ti mismo, trascendiendo el miedo a ser etiquetado como hereje por aquellos que aún se aferran a las sombras del control. Emprender este viaje personal hacia la verdad también significa aprender a escuchar la voz de tu intuición, tu guía interior, ese susurro del espíritu que a menudo es ahogado por el ruido de las doctrinas externas y las expectativas sociales. Jesús mismo habló de la revelación que el Padre concede a los pequeños, a aquellos con un corazón puro y receptivo. Esta sabiduría innata, esta conexión directa con lo divino, es tu herencia espiritual más preciada. A medida que te sumerjas en estos conocimientos secretos y reflexiones sobre las enseñanzas ocultas, permite que tu corazón discierna lo que resuena con tu alma. No se trata de reemplazar un conjunto de dogmas por otro, sino de cultivar una relación viva y dinámica con la verdad, una verdad que se experimenta y se integra, no que simplemente se memoriza. Este camino de autoconocimiento y conexión íntima es el verdadero legado de los maestros iluminados, un legado que la Iglesia institucional intentó infructuosamente censurar. Es fundamental comprender que este viaje hacia la luz y la verdad total no es un rechazo a Jesús, sino, por el contrario, un intento de acercarse a Él de una manera más auténtica y profunda, liberándolo de las capas de manipulación doctrinal y cultural que han ocultado su mensaje radical de amor y liberación espiritual. Al explorar los textos prohibidos y las perspectivas censuradas, no estamos abandonando la fe, sino expandiéndola, enriqueciéndola, permitiendo que la figura de Jesús se nos revele en toda su complejidad y sabiduría multifacética. El despertar espiritual implica reconocer que la revelación divina no es un libro cerrado y sellado por la Iglesia hace siglos, sino un río continuo de sabiduría viva, accesible a todo aquel que busca con un corazón sincero. La profecía de un conocimiento mayor siempre ha estado presente, esperando el momento propicio para florecer en la conciencia humana. Por tanto, el llamado está hecho. La puerta hacia un entendimiento más profundo de los misterios espirituales y de las enseñanzas secretas de Jesús está abierta ante ti. No es un camino fácil, pues requiere coraje para desafiar lo establecido y perseverancia para buscar en medio de la confusión sembrada por siglos de censura y manipulación. Pero la recompensa es invaluable, la libertad espiritual, una conexión auténtica con lo divino y la realización de tu verdadero potencial como ser de luz. Que la verdad oculta de María Magdalena y otros sabios apócrifos te inspire a no conformarte nunca con menos de la totalidad de la revelación. La aventura de tu despertar es la más sagrada de todas las empresas, y la luz de la verdad siempre aguarda a aquellos que se atreven a buscarla más allá del velo. Este es tu momento. La decisión de emprender este viaje transformador reside ahora y siempre en tus manos. Hemos viajado juntos a través de los senderos ocultos de la historia, desenterrando la verdad prohibida sobre María Magdalena y su evangelio censurado. Has visto cómo las revelaciones pueden ser silenciadas por la Iglesia y cómo el poder puede intentar manipular la fe. Pero también has sentido, estoy seguro, el llamado insistente al despertar espiritual, la vibración de una verdad que pugna por ser conocida. Ahora, con este conocimiento resonando en tu alma, te pregunto, si el Evangelio de María Magdalena nos fue ocultado durante siglos, ¿qué otros secretos divinos, qué otras enseñanzas vitales de Jesús o profecías apócrifas aún esperan ser plenamente reveladas y comprendidas por aquellos con el coraje de buscarlas? Tu viaje no termina aquí. De hecho, apenas comienza. Comparte en los comentarios qué ha significado para ti esta revelación sobre María Magdalena. ¿Cómo ha impactado tu visión de la fe y de la historia manipulada? Escribe tu sentir. Cada comentario es un faro de luz, una declaración espiritual que se une a un coro creciente de almas en pleno despertar. Si este mensaje ha tocado las fibras más profundas de tu ser y deseas continuar desvelando los misterios que nos fueron prohibidos, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado todas las notificaciones. No querrás perderte ni una sola de las investigaciones y revelaciones que están por venir, porque la verdad es un torrente que, una vez liberado, no puede ser contenido.
Y para continuar esta inmersión en las enseñanzas ocultas, te invito a ver el video que aparece ahora en tu pantalla. En él, exploraremos otro texto apócrifo fundamental que la Iglesia intentó suprimir, cuyas palabras de Jesús son dinamita para el sistema religioso tradicional. Recuerda siempre, la búsqueda de la verdad espiritual es el viaje más noble y transformador. No te conformes con las sombras cuando la luz plena te espera. Sigue cuestionando, sigue buscando, sigue creciendo. Hasta nuestro próximo encuentro en el camino del despertar.